todos, hola a todos y a todas. A ver, hoy, bueno, acabo de escuchar toda la sesión de investidura de Pedro Sánchez y tal, y ahora acabo de escuchar al señor Casado. Y, y como hoy es el desencriptado de la actualidad del mes de enero y de este nuevo año, por cierto, felicidad a todo el mundo por haber entrado en este año nuevo. Y espero que os vaya lo mejor que, que se pueda. Pues después de esa breve felicitación, prosigo. El tema es el siguiente. Yo he escuchado a Pedro Sánchez, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, pues cuando uno lo escucha, pues muy bien, ¿no? O sea, que decir, nada que decir, porque ya sabéis que los políticos y los discursos que llevan escritos, pues son perfectos, ¿no? Tú lo escuchas y el 90% de lo que dice, pues lo suscribirías, ¿no? Prácticamente. Aunque no seas socialista, de corazón, ¿no? O de votación, ¿no? Si encima tienes tendencias socialistoides o de izquierda, pues todavía con más razón, pues supongo que suscribes del 100%. Cuando escuchas a Casado, pues también te suscribirías, porque la mayoría de cosas que ha dicho son súper sensatas. Eh, yo coincido con muchas de las cosas que dice, sobre todo con la parte cuando habla de la unidad de España y de hacer por fin un país moderno, laico y que tenga una sola gobernación central, respetando evidentemente las peculiaridades nacionales de País Vasco, Cataluña, Galicia, lo que queráis, los idiomas y todo, pero digamos una España pues cohesionada, una España que sea realmente igualitaria para todos, ¿no? Vivas donde vivas, que tengas los mismos derechos básicos, ¿no? Como cualquier español, ¿no? Y entonces esa parte pues la suscribo, luego habría matices ultraliberales y tal que no, pero bueno, la mayor parte digamos de su discurso pues sí, ¿no? La parte muy derechona pues tampoco, porque ya sabéis que a mí todo el tema de la extrema derecha pues no. En principio no. Solamente coincido con ellos en que me gustan los países unitarios y los países digamos tipo Francia, ¿vale? Que tengan una, una unidad central, digamos, y un tipo de gobernarse pues centralista, ¿no? En eso coincido con la extrema derecha y la derecha española, pero no coincido ni con la alianza esta eterna que tienen con el catolicismo, con la iglesia y todo ese tipo de historias. Nunca he coincidido con esto, no me gusta esa parte y por lo tanto pues no se me puede calificar como ni pepero ni de Vox, desde luego. Con el tema socialista sí que, digamos, coincido mucho más, en muchas más cosas. Digamos que mis tendencias serían más izquierdoides, pero no coincido con la izquierda española, en absoluto. O sea, con la visión que tiene la izquierda española de la nación, pues no la comparto para nada, porque es una visión súper descentralizada y totalmente, digamos, en contra de, por lo tanto, de mi visión, ¿no? Por lo demás, en lo económico tampoco, porque son muy irrealistas. La izquierda española en particular es muy irrealista. Nunca enfoca las cosas como es debido. Y con él están como atemporales, ¿no? O sea, es como si hablaran para gente del siglo XX o XIX, ¿no? O sea, que decir, principios del XX o finales del XIX. No han evolucionado, se han quedado parados en el tiempo y por lo tanto, digamos, pues no puedo compartir muchas de las cosas que dicen, ¿no? Pero para retomar la cosa, digamos, porque es un paréntesis ya que he hecho demasiado largo, el tema es el siguiente, ¿no? O sea, el problema es que aquí nadie os dice la verdad, nunca. Ese es el problema. Al español de a pie nunca le dicen la verdad, ¿no? Porque aquí la única verdad histórica que ha habido desde siempre, y hoy se repite, porque los discursos son muy bonitos, el PP también es muy bonito todo lo que dice, pero no hay que olvidar que Aznar, Aznar, el famoso Aznar, que parece como que aquí casi el Cid campeador de Nuevo Cuño, es el primero que pactó con el señor Puyol muchísimas cosas de las que hoy padecemos. O sea que Zapatero hizo lo suyo, pero Aznar también hizo lo suyo. Aquí cada uno puso su piedrecita, ¿no? Y esto no es nuevo, no es de ahora, de principios del siglo XXI, finales del siglo XX, no. Eso viene de mucho más atrás. Aquí tenemos un eje, y eso lo tenéis que analizar, hay un eje Madrid, Bilbao, Barcelona, ¿vale?
que desde que entró la revolución industrial por España, tardivamente, pero al final entró, y empezó a entrar pues, por las dos regiones, evidentemente, que más posibilidades tenían de desarrollo rápido, que era evidentemente el País Vasco y Cataluña. No por nada, no por nada especial, ni porque sean prohombres, ni que estén, que trabajen mejor que el resto de españoles, que sean más trabajadores, más todos estos rollos que nos han metido siempre racistas y totalmente supremacistas, sino simplemente porque tienen dos pasos terrestres hacia Francia, ambos, ¿vale? El País Vasco tiene un paso terrestre hacia Francia y Cataluña igual, ¿vale? Por lo tanto, digamos, solamente por eso y únicamente por esa razón es por la cual la revolución industrial entró por esos dos puntos, ¿vale? Por la facilidad de mover materiales por tierra y en caso de Bilbao, además, porque en línea recta pues tenían Inglaterra, ¿no? Y las primeras industrias que se instalaron en Bilbao y en el País Vasco pues fueron todas industrias, digamos, relacionadas con el hierro, relacionadas con los metales, con el acero y todas las maquinarias y toda la gente que venía a abrir las primeras minas, a abrir las primeras en Asturias luego y tal y cual, para el carbón y todo el tema ese, pues maquinaria inglesa y todo el tema ese que entraba en línea recta desde Bilbao, pues por un simple también hecho geográfico, ¿vale? No hay mucho más. ¿Eh? El tema del Cataluña, pues más de lo mismo, ¿no? Entraron los primeros telares, entraron los primeros allí por Terrassa, Sabadell, todo el Vallès y tal y cual, pues por tierra, desde Francia. Y Cataluña siempre ha tenido esa revolución industrial de forma privilegiada, pues simplemente por el punto de entrada fácil por tierra. No hay que olvidar que estamos hablando de el siglo XIX, finales del XVII, ¿vale? Y que realmente hay finales del XVIII y realmente pues no había aviones, ¿vale? No había ruta aérea posible, solamente marítima y por tierra, ¿vale? Luego, evidentemente, las cosas fueron mejorando poco a poco y tal, pero y de hecho, incluso en pleno siglo XXI, la circulación por tierra sigue siendo clave, ¿vale? Por muchos puertos y aeropuertos que tengamos, es decir, hay muchos materiales que se tienen que mover por tierra, por un tema de costos, etcétera, ¿no? Y de cantidades, ¿vale? Porque en un avión no te puedes mover según qué materiales, ni a la velocidad requerida, ni los tonelajes requeridos, ¿no? Entonces, digo, a unos costes razonables. Vamos a pensar en la fruta o cualquier hortaliza, ¿no? Digamos que lo del paso por tierra pues sigue siendo clave. Al ser España una península, pues evidentemente la única nexo de unión ha sido siempre Francia y esos dos puntos claves. Por ello, País Vasco y Cataluña siempre han sido pues dos regiones desde la Revolución Industrial, digo, porque antes de la Revolución Industrial pues eran dos regiones más con sus peculiaridades, sus historias, pero no tenían ningún tipo de peso, ¿no? Para poder, digamos, doblegar a Madrid o la centralidad española, digamos, ¿no? Pero después de la revolución industrial, pues sí, evidentemente son los que generaban el dinero, la plusvalía, son los que generaban trabajo, son los que generaban, digamos, pues unos beneficios netos, ¿no? Cuando ya quedó claro que el mundo había cambiado, que habíamos pasado por fin al mundo moderno que tenemos hoy en día, pues bueno, evidentemente País Vasco y Cataluña pues se convirtieron en dos regiones súper, hiper claves de España, ¿no? Por el tema que siempre os he dicho, ¿no? Evidentemente hubo un momento histórico en la que se pudo haber cambiado la historia de España con el tema de Canfranc, el famoso Canfranc y el famoso paso por Aragón, ¿no? Que Zaragoza pues se podría haber convertido perfectamente en lo que es hoy en día Cataluña, ¿no? En la importancia que tiene Cataluña hoy en día para la economía española, ¿no? Pero me imagino que porque los catalanes lo impidieron siempre, bajo mesa y sobre mesa, seguramente, pero más bajo mesa que sobre mesa, pues nunca, nunca, jamás pues, se contempló la posibilidad de hacer un Canfranc realmente útil, realmente bien hecho, igualando la vía férrea, etcétera, etcétera, ¿no? Supongo que el bloqueo catalán pues fue siempre pues patente, ¿no? De los burgueses catalanes de aquellos tiempos, ¿no? Y entonces hemos llegado a la situación actual, ¿no? ¿Y Madrid qué ha hecho? ¿Por qué digo Madrid? Porque Madrid, al ser, digamos, la capital y al ser el sitio central, y cuando digo Madrid, hablo de, digamos, de la España que cuenta, digamos, de alguna forma, ¿no? De la España que ha tenido siempre cierto poder, ¿vale? Heredado de la corona, heredado del tema de América, etcétera, ¿no? Heredado de todas las riquezas que se pudieron conseguir en América, ¿no? Entonces, esos vestigios de poder,
aunque después se deshicieron porque las colonias petaron, etcétera, y todo se deshizo, digamos, ¿no? El imperio se deshizo, pero el que tuvo retuvo, ¿no? Madrid evidentemente quedó como capital y quedó como uno de los sitios más ricos por la burocracia, por tener el ejército bajo mano, la policía, etcétera, ¿no? Entonces es evidentemente el cómplice necesario de todo el movimiento, digamos, nacionalista vasco y catalán, ¿no? Que se hizo después de la Revolución Industrial, ¿no? Y esto nadie os lo cuenta, ¿no? Nadie os lo cuenta y es así desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y sigue siendo así, es decir, eh, Madrid, digamos, de cara al resto de España, pues tiene un discurso nacionalista y tal y cual, unitario y tal, aparentemente, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, que siempre hay que mirar los hechos, porque las palabras se las lleva el viento, a la hora de la verdad, nunca ha hecho nada por cohesionar España de verdad. Y porque realmente País Vasco y Cataluña se comporten como dos regiones normales de España, sino que siempre ha pactado con los burgueses, porque España tiene un cáncer muy grande que es la Iglesia, para mí. La Iglesia es un cáncer muy grande que siempre, digamos, ha tenido demasiado poder en España. Y entonces, la Iglesia, digamos, española siempre ha pactado con la Iglesia catalana y con la Iglesia vasca, ¿no? Con la complicidad esta típica de los católicos, ¿no? Y de cualquier religión, por cierto, ¿eh? Pues como les decía, eso, cualquier tipo de religión pues siempre tiene, digamos, pues pactos con los que son de su misma religión, ¿no? Entonces aquí el problema ha sido este siempre, ¿no? Que el burgués catalán y el burgués vasco, que siempre ha sido reaccionario, ¿vale? De derechas y de extrema derecha, incluso en el caso vasco y catalán, siempre ha tenido una relación muy grande con su iglesia, ¿no? Tanto en Barcelona como en Bilbao. Y evidentemente esa relación se ha trasladado a Madrid, ¿no? Y siempre auspiciado por la Iglesia de Madrid, digamos, por la Iglesia española, pues siempre ha habido esos pactos mierdosos entre ellos que al final, a la hora de la política, pues también se han establecido perfectamente, ¿no? Incluso en la época de Franco, que parece como que Franco vino aquí a restablecer un poco, por fin, una España unida, tal y cual, en realidad siguieron los pactos bajo mesa con los burgueses catalanes y vascos. Es exactamente igual, ¿no? Y quien dice burgués dice ahora la oligarquía esta mercantil y tal y cual, que son los herederos, los nietos de todos esos burgueses del siglo XIX, principio del XX, ¿no? Siempre hay ese pacto bajo mesa. Y después, pues tanto en el País Vasco como en Cataluña, para disimular todo esto, pues siempre se ha utilizado la izquierda, la extrema izquierda, para darle un sello después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, evidentemente, después de que realmente la extrema derecha, el nazismo, todo el racismo y todo esto fuera derrotado, pues como ya no estaba de moda, pues pactaron con la extrema izquierda, bajo mesa probablemente, o los engañaron directamente y los siguen engañando. Yo no sé si es que ya los engañan ya a esas alturas o si ya es un pacto, de hecho, facto, ¿no? Tácito, digamos, entre la extrema izquierda, que es la que pone, digamos, las bombas, la que en el caso del País Vasco las ponía y tal y cual, o, en fin, la extrema izquierda pone al pueblo, revoluciona al pueblo, los echa a la calle, y la extrema derecha catalana y vasca recogen las nueces, ¿no? Como bien dijo Arzayus del PNV, ¿no? Que fue el único que fue honesto, ¿no? Y que dijo las cosas como son, ¿no? Es decir, que aquí pues traduzcan Arzayus por Torra, Puigdemont y gente así, ¿no? De extrema derecha catalana y los herederos de la burguesía, digamos, catalana y de la oligarquía mercantil catalana, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues eso, digamos, ¿cómo lo podríamos llamar, ¿no? Esa triada, esa triada mafiosa, ¿vale? Que al final ha perjudicado siempre al resto de España, pero sobre todo a Andalucía y Extremadura, que han sido los pozos de mano de obra barata siempre para hacer funcionar Cataluña y el País Vasco con mano de obra, digo, barata y que hablara el mismo idioma, hasta que se puso de moda, ¿no? La mano de obra extranjera, ¿no? Digamos, por el tema del progreso, etcétera, ¿no? Y ahora no quiero entrar en todo esto. Pues, evidentemente, pues ha sido esa triada el que siempre y siempre estará impidiendo que España se cohesione de una vez por todas, que Extremadura y Andalucía cuenten de verdad, que tengan infraestructuras igual de buenas que en Cataluña, sobre todo pensando en Extremadura, y que por fin, digamos, haya alguien que gobierne de verdad pensando en todos los españoles y en la igualdad real del ciudadano español, digamos, ante la ley y ante todo, ¿no? Sobre todo la igualdad de oportunidades, ¿no?
que luego, pues si uno las aprovecha o no, es otra historia, pero cualquier español debería tener la misma oportunidad de poder progresar en su vida, de poder, digamos, tener pues unas perspectivas de progreso ante sí de futuro. De la misma manera, tanto si naces en Melilla como si naces en un pueblo de Barcelona, ¿no? Y esto no es así, ni será nunca así, mientras el español medio de las regiones que son las puteadas, es decir, pues Aragón, Castilla, las dos Castillas, pero digo, Extremadura, Andalucía, Murcia, etcétera, pues una vez por todas lo asuman y se den cuenta de que o toman esto o toman el timón ellos por el mando, es decir, y mandan a Madrid a gente que de verdad sea consciente de lo que acabo de decir, buscan de volcar un poco la mesa y de alguna forma, si hay realmente voluntad, porque esa es otra. Yo ya me pregunto si ese país tiene realmente una voluntad de cohesión y una voluntad de que todo sea así, ¿no? Porque hasta ahora no me están demostrando más bien lo contrario, ¿no? Parece como que el español medio, digamos, no tiene conciencia de lo que estoy diciendo en general y por lo tanto, pues parece como que ya le está bien así, como funciona España, pero vamos, yo creo que cualquier español que tenga un poquito de, no sé, de orgullo nacional, de ganas de equipararse a los mejores países, pues no sé, pues, si hablamos de Europa, pues a Inglaterra y Francia deberían ser los espejos que nos deberíamos de mirar, ¿no? Y de ser realmente un país competitivo, de ser un país de verdad, pues que entre de verdad en el siglo XXI, moderno, cohesionado y tal y cual, pues en principio no deberían estar contentos con lo que está pasando, ¿no? Es una vergüenza, es un atraso, es una cosa realmente que Pablo Casado lo ha dicho muy bien en su discurso, pero es que hablan muy bien los del PP y toda esta gente, pero es que luego nunca hacen nada. Cuando cogen el poder hacen exactamente lo mismo que el PSOE. Es decir, doblar servilmente la cabeza y seguir pues dando privilegios a Cataluña y País Vasco hasta, me imagino, el privilegio final que será pues darles la independencia con algún pacto vergonzoso para que sigan dando unas migajas de dinero a Madrid, ¿no? Porque aquí de esto ha ido todo siempre. Madrid, digamos, ha sido la cómplice de esas dos realidades porque simplemente pues le ha convenido, como Madrid no quería probablemente darse la pena de tejer de tejer, digamos, de alguna forma un tejido industrial y comercial homogéneo en toda España, empezando por ellos, y repartir un poquito las fábricas, aunque esto representará más coste porque estás más lejos de la frontera, de los puertos, etcétera, pero bueno, hacer algún tipo de equilibrio, poner en marcha todo esto, pensar bien cómo se podía hacer. Pues bueno, es más fácil, evidentemente, trincar de lo que ya hay, reforzar lo que ya está y trincar pues los impuestos, ¿no? Siempre ha sido más fácil esto que no intentar repensar otra España, ¿no? Una España que pase por Aragón o una España simplemente, pues de alguna forma, inventarse un modo que todo sea más homogéneo sin depender tanto nunca de los digamos reaccionarios catalanes y vascos, ¿no? En vez de darles más y más poder, pues quitarles poder, quitarles razones para que no siguiera creciendo la bestia, ¿no? Se ha hecho todo lo contrario siempre en España y se sigue haciendo todo lo contrario. Pedro Sánchez es el último eslabón de un montón de eslabones que ha habido antes que él, ¿no? Entonces, si somos realmente sinceros, eso es lo que ocurre en España y lo que va a seguir ocurriendo, preveo, hasta pues la disolución oficial probablemente pues del País Vasco y Cataluña como naciones dentro de una nación, algún rollo que ya es así prácticamente, ¿eh? Pero lo acabarán de certificar probablemente con Pedro Sánchez, ¿no? Y por último, pues decirles que a nivel internacional pues me ha llamado mucho la atención esa escalada última de Estados Unidos contra Irán, que preveo que puede saltar chispas, ¿eh? Esta vez sí que saltarán chispas porque, claro, a Donald Trump le conviene para tapar el impeachment. Es una guerra muy oportuna para poder tapar todo lo que Trump está ahora padeciendo y me imagino que también, pues de alguna forma, eh, para arreglar, digamos, de alguna forma por todas Oriente Medio, ¿no? Para que ya reconfigurar siempre a favor de Estados Unidos, evidentemente, pues un poco Oriente Medio que se le está un poco escapando de las manos porque, claro, la derrota en Siria de Estados Unidos pues ha sido brutal, ¿no? De los intereses americanos, digamos, y por lo tanto les deben una rusa, o sea, se las tienen jurada a Rusia, se la tienen jurada a todos sus aliados de la región que son Irán y Siria,
Y yo me temo mucho que como Donald Trump ahora mismo necesitaba una guerra para poder justificar un poco y tapar un poco lo del impeachment y está las reelecciones a la vuelta de la esquina, pues evidentemente pues hay guerra al canto prácticamente asegurada, ¿no? De hecho, el haber ejecutado a este general ya prácticamente es una declaración de guerra abierta. No sé cómo lo van a gestionar, si se va a quedar como siempre en cuatro tiritos, como siempre últimamente, digamos, en cuatro tiritos para tapar el impeachment y tal, o si se va a desencadenar realmente una guerra seria en el Oriente Medio. Esto nadie lo sabe porque siempre hay un factor de imprevisibilidad, eso va a empezar, y que luego, pues claro, no estoy en la cúpula ni en la cabeza de la gente que comanda ese tipo de cosas, pero puedo intuir y puedo ver claramente que la cosa va a ser calientita. Vamos a pasar un invierno calentito probablemente con el tema de Irán y Estados Unidos. Esperemos que no nos salpique demasiado. El que tenga fe que rece para ello y esperemos, pero vamos a tener un año entre una cosa y la otra realmente bastante aciago, ¿no? Un año bastante complicado. Bien, como siempre habrá que tener paciencia, habrá que, pues bueno, esto de alguna forma, pues pasar la tormenta como se pueda y seguir adelante y seguir con nuestras vidas, ¿no? Eso está claro. Y nada más, en principio el desencriptado de este mes pues ya acaba aquí. Espero que os haya gustado, como siempre. Veo que cada vez hay más suscriptores, estoy muy contento. Veo que va la cosa aumentando poco a poco, pero va aumentando. Os invito a que os sigáis suscribiendo los que visualizáis habitualmente pues mis audios, o escucháis mis audios, mejor dicho, pero que no estéis todavía apuntados, y a los que ya estáis apuntados, pues eso, volver a felicitaros por el año nuevo, volver a agradeceros el estar siempre ahí, y eso, no olvidáis meter comentarios, que también me gustan los comentarios, ya veis que los contesto la mayoría de las veces, cuando lo creo oportuno o lo creo necesario, por lo menos, y los leo todos, o sea que, venga, un saludo a todos, y nada, un abrazo como siempre, venga, chao, chao.